Hola, buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición para mí el poder estar compartiendo con ustedes este estudio del tópico número 56, Cristo descrito por el apóstol Pablo. Pero vamos a orar y poner este tiempo primero delante de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, gracias porque tú has dispuesto, Señor, los medios y has dispuesto, Señor, que nosotros estemos profundizando, Padre, en estos estudios, meditando en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros, los que en esta semana vamos a estar compartiendo en los grupos de Hogares con Visión, que nos des tu bendición, tu favor y tu gracia, Señor, en todo tiempo, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, en la pregunta rompehielos dice: ¿has tenido la oportunidad de estar desde el principio de la construcción de una casa o edificio? ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, pues lo primero que se pone pues es una base, unos cimientos fuertes, ¿verdad? Yo por mi parte me gustaría compartirles que sí, yo sí he tenido la oportunidad de estar desde un principio de una construcción. Tuve el privilegio de poder estar cuando se empezó a construir este edificio que hoy es nuestra iglesia y bueno, los pastores, Dios les puso algo muy hermoso, que fue poner en un cofre la Biblia y sembrarla, ponerla como esa piedra angular sobre lo que se iba a construir en esta iglesia, que es la palabra de Dios. Es ahí donde se iba a cimentar esta iglesia, en la bendita palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros fundamentemos nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Porque así lo dice. Vayamos al versículo base de nuestro estudio, porque dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sí, Él es la base firme sobre la cual nosotros empezamos a formar y a fundamentar nuestra vida, su vida, sus principios y todo lo que sabemos de Él. Y lo vamos a hacer a través del apóstol Pablo. Pero ¿quién era Pablo? Primero que nada, el poder compartir con nuestro grupo un poco de la vida de Pablo. Pablo fue un gran teólogo, un misionero que predicó sobre la vida, sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Y bueno, él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y es a través de sus cartas que nosotros vamos a poder estar profundizando en la vida de Cristo. Pero una de las cosas importantes que podemos saber del apóstol Pablo es que él no anduvo con Jesús durante su tiempo del ministerio, cuando Jesús andaba predicando. Él tuvo su encuentro mucho tiempo después, cuando él andaba persiguiendo a los cristianos. Fíjense, Pablo pensaba que él estaba agradando a Dios, buscaba agradar a Dios en sus obras, en sus fuerzas, cuando no era así. Dios le permite tener ese encuentro con Jesucristo, y lo podemos ver en la lectura que está en Hechos 9, del 3 al 5, cuando dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y bueno, después de este encuentro, la vida de Pablo fue transformada, fue cambiada, ¿sí? Y es ahí donde nosotros, a través de todas esas cartas que él escribe, es donde podemos ver la maravillosa obra de Cristo, en donde nosotros vamos a empezar a profundizar, donde nosotros vamos a ver lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo. Pero vamos al siguiente punto: ¿cómo describe el apóstol Pablo a Cristo? Y bueno, en primer lugar dice que él es un pacificador. En Romanos 5:1, que es la lectura
de este primer punto, que es muy importante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es bueno explicar a nuestros miembros, ¿verdad?, del grupo, y sobre todo a los nuevos, que así como Pablo creía que él estaba haciendo algo bueno por Dios, y darse cuenta que no es así, que es por la obra de Jesús por la cual nosotros vamos a podernos acercar a Cristo, ¿sí? Él es el que va a reconciliarnos con el Padre, es el que va a darnos esa paz que necesitamos. No la podemos hacer en nuestras fuerzas. Cristo es el que nos reconcilia y da paz, ¿sí? Y pone esa paz entre Dios y nosotros. Entonces, Él es el pacificador, ¿sí? Nuestra fe puesta en Cristo es lo que va a hacer esto. Y bueno, dice, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, porque no hay uno solo, todos habíamos pecado y era necesario que Cristo viniera a reconciliarnos con el Padre. Él es el pacificador. En el punto número 2 vemos a Cristo como el Señor de gloria. Dice que Él es el que vino a revelarnos la verdad y la sabiduría de Dios. Y esta solamente puede conocerse a través del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo para poder entrar. Miren, dice en 1 Corintios 2:8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y bueno, ¿a quiénes se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Era a los dirigentes de Israel, los que crucificaron a Jesús, a los que no reconocieron quién era Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque quisieron ignorar todo lo que Jesús había hecho, no dieron fe de los testimonios que Jesús hizo en vida, ¿verdad? Y dijeron, no, él no es el Mesías al cual estábamos esperando. Entonces, ellos dicen que lo crucificaron, pero no, dice aquí en Hechos 2:36, pero dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, es Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, al cual el Señor le dio ese título, Señor de gloria, y Él es el que viene y nos revela por medio del Espíritu Santo lo que es la sabiduría de Dios. Bueno, vamos al punto número 3, que se encuentra en 1 Corintios 3:11, que es nuestra lectura base. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y cuando Pablo nos habla aquí de esta palabra, él sabía muy bien a lo que se estaba refiriendo, pues él era un maestro de obras, él fabricaba tiendas y por la gracia de Dios también le permitió construir, sembrar iglesias, ¿sí? Entonces, cuando él hablaba de esto, él sabía perfectamente a lo que se estaba refiriendo, que cuando nosotros empezamos a construir nuestra vida en Cristo, en sus enseñanzas, en su ejemplo, todo lo que Jesús es y lo que hizo por nosotros, vamos a poder tener un buen cimiento y una base firme para nuestra vida, pero también en la vida de la iglesia, ¿sí? En Efesios 2:20 nos dice, Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, ellos empezaron a enseñar, pero sobre la base que era Cristo, donde se les enseña que las personas no pueden salvarse a sí mismas, sino es a través de la obra de Cristo.
Entonces, es ahí donde se establece, y también dejar muy bien claro que nada puede cambiarse a gusto de las personas, ¿sí? El punto número 4 también nos dice que Cristo es el Cordero del sacrificio. Primera de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí, en Juan 1:29 se nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Leámosla, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como lo dice muy bien el apóstol Pablo, ya fue sacrificado. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es tomarnos de ese sacrificio que ya fue pagado en la cruz. Ya Él viene y eso que a nosotros nos correspondía pagar, ya lo pagó Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos insta, nos dice: límpiate de todas esas cosas que vienes trayendo de tiempo atrás. Cambia tu manera de pensar, renueva tus pensamientos, tus actitudes, tus motivaciones de tu corazón. Si ya Cristo ya pagó, te corresponde, entonces sí, renovar tus pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Dice aquí, es en el siguiente punto donde lo vamos a ver. Bueno, el siguiente punto, el número 5, Cristo, el conquistador de la muerte. ¿Sí? Vamos a leer las citas. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que sea destruido es la muerte. Sí, Dios tenía un plan y un propósito para la humanidad, que era la redención de todos nosotros, pero esta únicamente se lograría con el sacrificio de Cristo en la cruz. Su muerte y su resurrección le quitó el poder a la muerte, ¿sí? Y Él, por medio de ella, nos da esa salvación. Pero bueno, es necesario, fíjense que aquí el apóstol Pablo, ¿cómo nos lo dice? Luego el fin, ¿sí? Hay un tiempo determinado para todo esto. Dios tiene sus tiempos, y explicarle a nuestros hermanos que Dios es misericordioso y Dios es bueno, y Él quiere que todas las personas vayan al arrepentimiento, que todo el evangelio sea compartido, ¿sí? Y que todos aquellos, dice, hasta que haya puesto a tus enemigos por debajo de sus pies. El apóstol Pablo tenía muy claro esto cuando en Salmos 110 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cuáles son esos enemigos de Dios? Pues son todas esas falsas religiones, son todos esos corazones endurecidos que no quieren reconocer que solamente en Cristo podemos tener esa salvación y esa vida eterna en la que podemos empezar a disfrutarla aquí y en la eternidad, ¿sí? Entonces vemos aquí a Cristo como el conquistador de la muerte. Y vayamos al punto número 6. Cristo, la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, la agenda del enemigo es que las personas no conozcan en el evangelio de Jesús, porque ¿para qué? Para que la gente no pueda tener esa paz o esa sanidad
que el Evangelio de Cristo trae a nuestras vidas. Él está interesado que sigamos en la ignorancia, ¿sí? En el temor, en la derrota, ¿sí? Y sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, esa es la agenda del enemigo, el que nosotros no vayamos a esa revelación, a ese entendimiento, y que el Evangelio de Cristo no resplandezca en nosotros. Y dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es a lo que me refiero. Él quiere ver a las personas fracasadas, en temor, en derrota, pero Dios ya mandó a Jesús, que es la luz del mundo. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesucristo es la imagen perfecta de Dios. Él nos hace conocer el amor, la misericordia de Dios, la gracia y el favor que podemos tener a través de Cristo. Entonces, ahora vayamos al punto número 7, ¿sí? Y en el punto número 7 vamos a Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a que permanezcamos en lo que ya hemos creído. Ya Cristo pagó en la cruz. Sí, su sangre derramada en la cruz fue el perdón para nuestros pecados. Entonces, Él nos está instando, permanece firme. Cristo ya cumplió con toda la ley, con todos los mandamientos, cosa que nosotros en nuestras fuerzas no íbamos a poder hacer, ya Cristo lo cumplió. Pero aquí también, en Romanos 8:1 nos explica, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a poder nosotros disfrutar de esa libertad? Pues muy fácil, dice aquí en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado del pecado, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Sí? Vamos a andar en el Espíritu, vamos a hacer ahora las cosas por medio de Jesús, ya no en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y vamos al punto número 8. Cristo, el ejemplo supremo de madurez. Y aquí vemos que nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es el varón perfecto, ¿sí? Es el ejemplo a seguir por todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Es necesario que nosotros conozcamos más de su palabra, que conozcamos más de su vida, porque es por medio de conocerlo a Él que nuestra vida va a poder ser transformada. Fíjense bien, dice, Él es la medida de nuestra madurez, ¿sí? Cuando tú quieres saber cómo andas en tu madurez respecto a tu crecimiento y tu madurez, fíjate en Cristo. Estoy amando como Cristo, estoy teniendo compasión como Cristo, estoy teniendo compasión, como ya lo dije, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Porque aquí lo está diciendo en Efesios 4:13, nos lo dice bien claro, cuál es el corazón de Dios en esta escritura. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el corazón de Dios. Quiere que crezcamos en esa madurez para que todos podamos andar en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma verdad y en una misma confianza, todos en la iglesia fluyendo en un mismo espíritu. Ese es el corazón de Dios. Por eso hay procesos por los cuales tenemos que pasar, pero hay que acercarnos a la palabra, porque solamente en la palabra, conociendo a Jesús, nuestra vida va a poder ser transformada y vamos a poder alcanzar esa madurez. Y ya lo dije, es el corazón de Dios aquí
hablando, que lleguemos a la unidad, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, dice en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, sí. Cristo es nuestro ejemplo y Dios también dice también que Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es el deseo de Dios. Entonces sigamos el ejemplo de Jesús. Y vamos al último punto, el punto número 9, el premio a la lucha de la vida. ¿Sí? Filipenses 3:8, vamos a leerlo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. El conocimiento de Cristo es el mayor regalo que Dios Padre pudo habernos hecho. Y no hay riquezas que puedan valer como Cristo, el tener a Cristo en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo lo tenía bien claro en su corazón, ¿sí? Él, que había sido todo un sabio erudito, que pudo haber tenido grandes cargos dentro del gobierno romano, incluso el gobierno de Israel, el momento que él conoce a Cristo, dice, todo lo doy por pérdida, doy por basura para ganar a Cristo, ¿sí? Entonces, la mayor riqueza que nosotros podemos tener en nuestra vida, el mayor premio, es tener a Cristo en nuestro corazón. Y bueno, vamos al cierre. Dice, gracias a la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, nosotros podemos gozar de la paz que nos acerca a Dios. Él es el Cordero del sacrificio que tomó nuestro lugar en la cruz, venció a la muerte para darnos una nueva vida aquí y por la eternidad. Nos libertó del yugo de la esclavitud, del pecado, para que vivamos la vida a través de Él y sigamos su ejemplo. Compartamos su evangelio a los que están perdidos, para que conozcan a Cristo, la esperanza de gloria. Y bueno, vamos a dar gracias por este estudio y vamos a pedirle al Señor que esta semana la palabra corra en abundancia y que todo esto que hemos estudiado de la obra y vida de Cristo sea una verdad y se establezca como una verdad en nuestro corazón y en nuestras vidas, que el único fundamento es Cristo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, en este día. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Padre, a mis hermanos y a mí de poder compartir tu palabra en los hogares con visión, Señor. Te pedimos que tú seas esta semana en cada uno de ellos, que abras corazones, que abras entendimiento, Señor, y que tu palabra fluya, Señor, corra en abundancia en cada varón y en cada mujer, en cada joven, Señor, que van a estar meditando y profundizando en tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias.